Sí, sí, sí. En el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos hoy a participar en esta Sagrada Eucaristía, donde las oraciones que nos propone la Santa Liturgia es para pedir por todos ustedes, por todos los laicos que colaboran junto con nosotros en la evangelización, para que el Señor nos conceda la fuerza y la luz de su Espíritu Santo. Y en un momento de silencio pidamos perdón de nuestras faltas cometidas. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Ofrecemos hoy esta celebración en acción de gracias a Dios por una etapa de conocimiento concluida al concluir su
Estudio de primaria de Camila Jaimes Martínez, aquí presente, que es la monaguilla que colabora con nosotros. Ya da el siguiente paso a la etapa de secundaria, primero Dios, por ella para que el Señor la guíe siempre con la luz de su Espíritu. Y por la salud y bienestar de nuestros hermanos Francisco Espinosa, Eugenio Leal, Aida Osorio de Echalas, y por Víctor Enrique Márquez Camacho, y por todos nuestros hermanos enfermos, para que el Señor les conceda salud y bienestar. Y por el eterno descanso de quienes se nos han adelantado a la casa paterna: Pedro Alexander Bonilla Parra, Julio César Flores Castañeda, Santos de Jesús Arce Melesio, Carlos Armando Medrano López, Martín Portilla Arellano, Daniel Gutiérrez Dagnino, Jorge Guillermo Delgado Valenzuela, y también por las intenciones de las personas que nos siguen en línea, para que el Señor les atienda favorablemente. Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles, que llamaste a vivir en el mundo en medio de las ocupaciones seculares, que fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que desempeñan, colaboren sin cesar en la instauración de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para juntos escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro Samaria es repulsivo, y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es Dios, por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano. Si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no andan. Que sean como ellos quienes los hacen y cuantos confían en ellos. Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Nosotros confiamos en el Señor.
Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por la autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momento, por favor. Decía el gran filósofo Aristóteles que el ser humano es un ser religioso por naturaleza. También que el ser humano es un ser gregario que tiende a vivir en comunidad, y estos dos aspectos de nosotros son connaturales, vienen en nuestra naturaleza. Todo ser humano es religioso por naturaleza. Así como un león, el que sea salvaje es connatural a él, es su naturaleza. Que a veces el hombre pretenda domesticarlo, pretenda domarlo, y que después de un tiempo el animal haga algo, es natural, porque es propio de su naturaleza. Igual el que seamos religiosos ya viene en nuestra naturaleza. Realmente llamar ateo a alguien, aunque diga que no cree en Dios, pero tiene una creencia, porque es propio del ser del hombre. Y la religión, toda religión debe de mirar a lo trascendente, a más allá todavía de esta vida. Es lo que diferencia la religión de la ideología. La ideología es la idea de unos cuantos, pero no tiene algo trascendente como lo tiene la religión. Y para alguien que profesa una fe, en el caso de nosotros católicos, debería de impregnar toda nuestra vida aquello en lo que nosotros creemos, para que tenga coherencia, porque muchas veces nos llamamos católicos, creyentes, pero nuestra vida está muy distante de lo que decimos que creemos. Y esto es lo que hace que mucha gente no se acerque plenamente a Dios, porque los instrumentos que ven son personas, o somos personas, que nuestra vida va por un lado y el culto que rendimos a Dios va por otro lado. Diríamos, es un culto vacío. Y es lo que aborda el profeta Oseas en la primera lectura,
Él observa el caminar del pueblo bajo el mandato de Jeroboam y contempla con desaliento que el camino que trazan al pueblo no es lo que Dios espera de sus fieles. Abunda la idolatría. Este fenómeno a veces lo limitamos a adorar falsos dioses. No nos damos cuenta de que lo grave de todo ello está en las consecuencias que se proyectan en la conducta de esos seguidores. Alguien que le rinde culto a lo que hoy llaman Santa Muerte, eso es idolatría. Lo grave no es solo eso, lo grave es las consecuencias a lo que lo va a llevar a esta persona a vivir en la sociedad. ¿Cuáles son las consecuencias? Son muchas. Entre ellas viene sobre todo un comportamiento que se aleja de la rectitud y que trae consigo injusticias, asesinatos, corrupción, todo eso que prohíbe la ley de Dios. Por eso, la predicación del profeta Oseas es una llamada a la conversión. Si ustedes han conocido a una persona de este tipo, de esta idolatría, lo pueden ver en su semblante, una persona que no transmite paz, una persona que no transmite tranquilidad, una persona que lejos de sentirnos atraídos al bien, hace que uno se aleje, porque sus actos son consecuentes y son graves a lo futuro. Por eso el profeta Oseas le dice al pueblo, si no se convierten, van a sufrir las consecuencias de su idolatría. Vuélvanse a Dios. La conversión que él predica es una propuesta para abandonar la hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? No es otra cosa más que jactarse de alguna virtud de la que es contraria a lo que realmente tenemos. Esa es la hipocresía. En esto hago un breve paréntesis y una aclaración a lo que se malentiende cuando nos encontramos con alguien que de momento no nos hablamos, de momento no estamos de acuerdo en algo, pero me lo topo donde menos lo pienso, y hay gente que dice, no lo voy a saludar, ¿para qué? No soy hipócrita. Lo tenemos que saludar. ¿Por qué? Porque es persona. Y los únicos que no se saludan son los animales. Porque los animales son los únicos que no se reconocen. Nosotros sí, porque tenemos el uso de la razón. Y sabemos que aunque alguien no piense como yo o no crea en lo mismo que yo, aún así no deja de ser persona. Y no deja de ser un hijo de Dios. Aunque él no lo quiera ver así, yo sé que es hijo de Dios. E independientemente de todo lo demás, por respeto y por educación, yo tengo que saludar. Si el otro no me regresa el saludo, ya no es problema mío. Diríamos nosotros, muestra la educación que cada uno tiene. Aquí no es hipocresía. ¿Por qué? Porque pues no le da gusto verlo. Y no le está diciendo que le da gusto verlo. Simplemente lo está saludando. Un acto de educación y un acto de humanidad. Porque ¿qué es lo que más le adolece a un padre y a una madre? Que sus hijos no se saluden, que sus hijos estén enemistados. Eso es lo mismo que a Dios le sucede cuando dos de nosotros de momento estemos enojados y que ni siquiera nos demos el saludo. Este saludo no es hipocresía, es educación, es reconocimiento de que el otro es persona y también que es hijo de Dios. Pues bien,
Aquí el profeta Oseas hace una invitación a abandonar la hipocresía. El profeta señala que en ellos la vida va por un lado y el culto va por otro. Por eso Dios rechaza sus ofrendas, como rechaza cualquier ofrenda hoy en día, si la situación de uno es igual que esta. Que nuestra vida vaya por un lado y el culto vaya por otro. ¿Qué sentido tienen esos altares si los que allí se acercan no tienen a Dios en su corazón? Ofrecer sacrificios a Dios olvidando lo que Él quiere es lo que Oseas condena. Igual, si bien hoy no ofrecemos sacrificios como en aquel tiempo, sí existen las famosas promesas o las mandas que hacemos. ¿De qué sirve cumplir una manda? El subir las escaleras de la lomita de rodillas, si mi vida es totalmente ajena a lo que Dios realmente quiere. Esa ofrenda no es querida por Dios. ¿Por qué? Porque va por un lado y la vida va por otro. Por eso hay que ser coherentes. Imagínense que este tipo de mandas lo haga un asesino. ¿Qué sentido tiene el culto de irse de rodillas hasta llegar al cuadro de la imagen de nuestra madre si se dedica su vida a matar? De nada, esa ofrenda nunca es querida. También el que está casado pero vive en infidelidad, ¿de qué sirve el ramo de flores que lleva si no arregla su vida, si no se convierte, si no hace lo que realmente es más importante que la ofrenda que lleva? Es lo que el profeta Oseas les dice: su culto está vacío y si no se convierten van a pagar las consecuencias, y que de hecho ese pueblo pagó las consecuencias porque no se convirtió. Y todo ese comportamiento, toda esa incoherencia tendrá consecuencias en el pueblo, como lo vemos nosotros en la familia o en sus hijos, cuando ven que ellos están tornando caminos que no son, o actitudes o vicios que no deberían de tener. Viene la advertencia de parte de ustedes: si sigues así te va a ir mal. Y no porque yo te lo desee, sino para allá vas, para allá te vas encaminando, haz caso. Igual aquí, Oseas es lo que les dice a ellos: si siguen así, van a perecer. Pero no hicieron caso. Y después vino el exilio en Babilonia. Fueron conquistados y fueron llevados y sacados de su patria y los llevaron al exilio. Este fue el resultado de un estilo de vida que Dios no acepta, como el hijo que comienza a drogarse. Hijo, va a terminar mal, te vas a dañar. Y pasan los años y lo ven ustedes después tristemente destruido, pagando las consecuencias de lo que ha hecho. Y no es que la persona sea mala, porque todos somos buenos por naturaleza, sino el ejercicio del uso de su libertad no lo ha sabido ejercer conforme lo que Dios quiere. Y la advertencia, más que un bien para Dios, es un bien para nosotros. Como la mamá que le dice al hijo que estudie, que haga algo. La mamá ya es mamá, digamos, ya tiene su vida, pero él va comenzando. Él tiene mucho todavía por recorrer. Y yo quiero que recorra un camino bien y que tenga mayores posibilidades quizás que las que yo tuve en la vida. Y hoy que le puedo brindar todas las oportunidades, pues desespera que no las tome. Por eso la llamada de Oseas llega hasta nosotros. Hemos valorado mucho el culto, el cumplimiento de leyes, pero olvidado muchas veces lo más importante: nuestro compromiso para aportar con nuestros actos
algo al cambio de esta sociedad. Es lo que estamos viviendo en esta pandemia. Estamos dándonos cuenta de nuestro verdadero problema, de nuestro verdadero padecimiento. El gran problema de nosotros y de la humanidad no es la pandemia, es el poco sentido de solidaridad, el poco sentido de justicia, el poco sentido de amor, el poco sentido de caridad. Si estamos viendo que esto afecta a muchos y lejos de ser solidario, lejos de ser subsidiario, el oxígeno, en lugar de bajar el precio, lo subo lo más que puedo. Los lugares o sectores de salud, en lugar de proveerlos con todo lo necesario, escasean más. Vean cuál es el gran problema. El gran problema en sí ya lo hubiéramos solucionado desde hace mucho. Si tuviéramos sentido de justicia, de caridad, allá donde las instituciones gubernamentales y nosotros también como pueblo aportáramos cada uno lo que debemos de aportar y lo que a cada uno le corresponde. El problema va más allá que la simple pandemia, va al egoísmo propio del hombre. Si estoy viendo cómo están las cosas, en lugar de ayudar, trato de sacar provecho porque sé que es algo que van a estar ocupando. Imagínense una persona que por el virus alcanzó un alto contagio, 2,000 por día de abastecimiento de oxígeno, porque es lo que cuesta el abastecer el tanque. Imagínense a una persona de bajo recurso abastecerle por más de 10 días el oxígeno 2,000 por día. Y los que pueden ayudar no lo hacen, solo invitan a que nos quedemos, que nos encerremos, pero hay que subsidiar. Por eso, este es nuestro problema. Al menos aquellos que nos decimos creer en Dios o que nos decimos ser hombres de Dios, si estamos colocados en esos sitios, pues hay que obrar con coherencia. Hay que obrar como aquello que nosotros decimos que somos y creemos. Imagínense un médico que cuando se recibió hizo aquel famoso juramento de Hipócrates que hace todo médico, donde dentro de todo el juramento una parte dice dar la vida por la vida, jamás la muerte. Un médico jura dar la vida por la vida. En un verdadero médico jamás pone la muerte como solución. Él estudió y se recibió para luchar por la vida hasta el final. Imagínense que alguien que ejerce esta hermosa profesión no quiera atenderlos por miedo a contagiarse. Entonces, ¿para qué se recibió? O un sacerdote que no asiste espiritualmente a un enfermo que lo solicita de cualquier enfermedad que pudiera para él ser un contagio, pues entonces ¿para qué entró al ministerio sacerdotal? Con ello no digo que uno sea descuidado, ir con las medidas necesarias, pero ir y atender. Y lo demás, que el Señor nos ayude y nos auxilie. Por eso valoramos poco el gesto oportuno, el detalle discreto, el trato humano y la preocupación y solidaridad por los que menos tienen. Pero también es cierto que los que menos tienen tampoco valoran lo que tienen, hacen por ellos. Aquí se han dado despensas como en muchas otras partes, pero vieran la tristeza que da a veces la actitud de personas, que el por qué mucha gente se desanima a ayudar, porque lejos de agradecer y saber que hay otros, hasta doble fila o con engaño tratan de llevar más y más. Y hasta algunos van y venden lo que le ofrecieron con caridad.
Tristemente, no todos, pero una gran parte así lo hace. Y es cuando uno dice, ahora entiendo su verdadera pobreza. Su verdadera pobreza, o por qué vive así, es por esa actitud. Y es lo que a veces entristece a aquellos que quieren ayudar cuando ellos ven esta realidad. Me ha tocado gente que tiene la manera, como les dije ayer, el domingo, la humildad no tiene que ver con algo externo, de afuera. La humildad tiene que ver con lo interno. Porque hay gente pobre, pero nada humilde. La humildad, cuando uno ve a una persona que quizás no se ha bañado, que anda de indigente, solemos decir, mira qué humilde. Nadie dijo que ser humilde es sinónimo de ser cochino. Hay gente humilde y muy limpia y muy educada. La humildad no tiene que ver con lo exterior, es actitud interior. Porque hay personas ricas que son humildes y saben ayudar y solidarizarse con las personas. Qué bien si a veces no regalan, pero sí dan trabajo para que aquellos puedan tener con qué ganarse la vida. Y esta es la pobreza que tiene a mucha gente en la pobreza. Por eso, tanto un lado como el otro, tenemos que analizar delante de Dios cuál es nuestro verdadero problema. Todos estos aspectos cultuales que no hay que infravalorar, no pueden dejarnos tranquilos, son insuficientes. Hay algo más importante, comprometernos de verdad para hacer el bien. Solo así nuestro culto será verdadero y mantendremos lejos la hipocresía. La invitación del profeta Oseas es que realmente nos comprometamos a hacer el bien conforme a la verdad. Y solo así el culto que demos a Dios nos mantendrá lejos de la hipocresía. Y hoy pues es la enseñanza que nos deja el Señor a todos, y es una tarea que cada uno de manera personal puede analizar su vida, cómo está su vida de la fe. La fe debe estar impregnada en la vida de todos los días y no ver nuestra fe como un accesorio. ¿Qué es un accesorio? Algo que cuando lo ocupo, lo adquiero. Y la fe no es un accesorio de la vida, es parte integral de la vida. Como el que es casado, el esposo es esposo en la casa, lejos, fuera y donde quiera que ande, porque él no la hace de esposo, es esposo. Él no la hace de papá, es papá. Igual el sacerdote debe de vivir, debe de comportarse como sacerdote en el templo, fuera del templo, con sotana, sin sotana, porque el ser sacerdotal no lo dan las vestimentas, lo da la vida interior y la coherencia de vida. Estos solo son signos externos. Y bendito Dios cuando alguien de ustedes distingue a un sacerdote no por lo que trae de vestimenta, sino por sus actos, por su forma de hablar, por su forma de conducirse. Eso es más grande. O cuando a ustedes alguien los distingue de todos los demás, no por traer una cruz o no por haberlo visto salir de aquí o saber que viene, sino por sus buenas obras que ve que hacen. Y que ese sea el distintivo más grande que cada uno de nosotros tengamos, para que el culto que cada uno le dé a Dios nos mantenga lejos de la hipocresía. Que así sea. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma
mi llorar, es mi canto y mi oración. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, y llamas también a los laicos al trabajo apostólico, concédeles por la fuerza de esta ofrenda impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para liberar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como Estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios el universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia
extendida por toda la tierra, de nuestros hermanos Francisco Espinosa, Eugenio Leal, Aida Osorio de Echalás, Víctor Enrique Márquez Camacho, por el niño Víctor Manuel Vázquez, por la familia Valdés y por todos nuestros hermanos enfermos, para que les conceda salud y bienestar. Y de la niña Camila Jaimes Martínez, quien te da gracias por haber concluido su etapa de primaria. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jonás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Pedro Alexander Bonilla Parra, Julio César Flores Castañeda, Santo de Jesús Arce Melesio, Carlos Armando Medrano López, Martín Portilla Arellano, Daniel Gutiérrez Danino, Jorge Guillermo Delgado Valenzuela, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, intercambien ahora un signo de paz. Que quita
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Las personas que estén debidamente preparadas para recibir la Sagrada Comunión pueden hacer una fila al centro. Los demás aguardamos en silencio y oración. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y te adoro sobre todas las cosas y deseo recibirte en este momento, mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente. Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Sagrado Corazón de Jesús, oremos. Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que fortalecidos por el poder vivificante del convite eucarístico, tus fieles que quisiste, dedicados a las tareas temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica y en los ambientes en que trabajan, hagan siempre presente y activa a tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales, para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón, así sea.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en nuestra lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. A nuestros hermanos Pedro Alexander Bonilla Parra, Julio César Flores Castañeda, Santo de Jesús Arce Melesio, Carlos Armando Medrano López, Martín Portilla Arellano, Daniel Gutiérrez Danigno, Jorge Guillermo Delgado Valenzuela. Dales a ellos, Señor, el eterno descanso. Y luzca para ellos la eterna luz. Descansen en paz. Así sea. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, a glorificar a Dios con nuestra vida. De lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos una excelente tarde. Igualmente. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.